Hola, muy buenas mis queridas y as cuentas fantasma y bots ocultos a este pequeño gameplay de Darkest Wars Firelink, en el que estamos probando este juego en desarrollo estilo entre Metroidvania y Souls. Y por lo visto no funciona bien mi mando, no lo lee, aunque el juego en sí tiene opción de mando. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar con teclado. Leamos. Osten, reino de Lorhim. Después de que el ejército rebelde tomó la antigua capital, Amon-Lorhim, la caída del imperio fue inminente. Las tropas imperiales fueron aniquiladas y Nora, el último emperador de Lorhim, derrocado. Ahora Ihran se encuentra en el inicio de una nueva era de paz. Hace más de 50, supongo que quiere decir años, que Fëanor partió de Ostem. Nombró a su hijo como protector del pequeño pueblo, el cual, ahora, en estos tiempos de paz que transcurren, ha quedado olvidado en medio del valle en las montañas occidentales. Erlich, hermana, eres muy fuerte. Jamás podré tener tu poder. Firelink, por eso debes esforzarte el doble si quieres algún día ser mi sucesor como protector de Ostem. Para ti fue fácil serlo. El destino te dio habilidades que nunca antes. Inútiles, habilidades inútiles. La guerra acabó hace más de 50 años. Ahora vivimos en tiempos de paz. Es verdad, vivimos en Osten en tiempos de paz. De nuestro bisabuelo Fëanor, yo diría que de hecho, nuestro bisabuelo Fëanor tomó un papel importante dentro de la guerra. ¿Cierto, hermana? Así nos ha sido contado por nuestro padre, y por eso ostentamos el honor de proteger a Ostem. Hermana, ¿crees que es un título y nada más? Así es, jamás he tenido que empuñar la espada para proteger a Ostem. Eso comienza a molestarme. Quisiera irme de este pueblo, recorrer todo el reino, poder poner a prueba mi valor y mi fuerza. Es decir, hacer algo diferente, porque eso no tiene futuro y no la van a contratar por ello. Pero hermana, los rumores dicen que el reino está comenzando a infestarse de criaturas y que los parajes se están volviendo peligrosos. Recuerda que Fëanor salió hace más de 50 años de Oster y nunca regresó. Él, que era un guerrero poderoso, tal vez no sería prudente. Él, que era un guerrero tan poderoso, tal vez no sería tan prudente que te marcharas y dejaras a Osten sin protección. Vale, ahí la coma debería ser un punto, antes de tal vez. Lo sé. Últimamente se habla de lo peligroso que se está volviendo el reino. Pero en nuestro valle, a excepción del volcán que ha despertado de su letargo, no ha pasado realmente nada. No creo que las criaturas que dices estén en el reino y puedan encontrar este valle olvidado de la mano de Dios. Muy bien, vamos a ver. A ver, Z, esto. Vale. Hemos encendido una hoguera. A ver, un momentito. Que no puedo hacer nada. Vale, ya lo veo. No, la Q, ay. La E. Y la A. A ver, ¿qué he hecho ahí? Vale, la E no funciona. W. Eso es la W, ¿no? Entonces que me falta la D. Ah, vale, la D. La E.
La A y la Q. Vale. ¿Y podemos saltar? No. Bueno, algo conseguimos. ¿Qué sucedió? La espada absorbió el alma. ¿Qué secretos oculta? Debo hallar respuestas. Pero no podemos saltar, ¿no? A ver. Vale, espacio, vale. Vale. Esto con mando sería mucho mejor, pero no me lo lee, así que... Vale, esto no puedo. Muy bien. Ahí está. Primera muerte. Espera, ya se me ha olvidado. Vale, la D. Tranquilos. Ahora ya está mejor medido. A ver si le doy a la S. Vale, parece que he recuperado magia. Un momento, que se me olvida cuál es la del salto. Vale. Espera. Aquí ha quedado algo. Vale. ¿Esto qué es? Ah, hay que saltar. A ver, un segundito. Vale, de momento van cayendo todos con 2 golpes. Hay que pasar por encima para pillar la vida. O la energía mágica esta. Bienvenida a Forjavalle. A ver, un momentito. Q, A. Aceptar, nada. No tiene efecto. Espera, ¿cómo llegamos ahí? Entonces. Vale, vale. Hay que hacer plataformismo. Vale. ¿Y aquí podemos llegar? Un momentito. Parece que no. Vale, te puedes proteger de ataques físicos con la W. ¿Perdón? Un momentito. Ahora. No. Ahí. Ya está. Vamos a ver si podemos llegar ahí. Un momentito. No había salido el cartel, vale. Un momentito. Muy bien. Ahí tenemos otro hechicero. De momento va saliendo rentable ir bastante directamente. Libro de Fëanor. Cansado de tanto luchar, es el momento de partir a lugares más tranquilos, sabiendo que mi amado Osten estará protegido por quien empuñe esta espada. Recorreré todo Ygran en búsqueda de los poderes que causaron la guerra que recién terminó. Resarciré el nombre de Lordhim ante el mundo. Vale. No nos da poder. Veo que hay mucha decoración, mucho atrezo. Espera, esto sirve para algo, ¿no? A ver. Vale, supongo que eso nos curaría. No me he fijado bien. Aquí no caigamos. Uy, hemos caído. Llave plateada. Puedes abrir un cofre plateado.
Vale, continuamos. A ver, un momentito que se me va. Ahora. No, no puedo llegar ahí, a ver. Vale, era más sencillo de lo que parecía. Ahora cuando venga le decimos un par de cositas. ¿Cómo? ¿Veneno? ¡No! ¡Nos quemamos! ¡No! No puedo saltar. ¿Puedo hacer? Vale. Eso quería hacer. Vale. No, casi. Fíjate, lo más difícil está siendo el plataformeo, ¿eh? Más que los rivales. ¿Cómo? Hemos chocado... ¡No! Hemos chocado contra el suelo. Paso, mira. Hacemos así. A ver, me va a fijar si cura. Exactamente. Ahora sí me he fijado. Vale. Ahora vienes aquí. ¿Y aquí cómo lo hago? No, parecía que había llegado. ¿Por qué? Vaya, parece que no nos cuesta nada morir. Quiero decir, no tiene ningún costo. Lo vamos a intentar una vez más y si no pasaré de esta zona. Si no llego hasta ahí, lo dejo. Venga. Ahora, una embestida con F, a ver. ¡Wow! No. A ver, tenemos una llave plateada antes. No sé si la habremos perdido. Pero ahora tenemos una dorada. Ahora solo para pillar eso. Pues creo que hemos acabado con esta zona. Voy a intentar bajar por aquí sin matarme. A ver, ¿puedo subir por aquí? Y tenemos botas de velocidad.
puedes alcanzar lugares más lejanos. El Shift. Espérate, ¿eh? Es este, creo. A ver, esto sería... Momentito. Vale, hemos gastado una llave plateada. Tenemos la dorada. Y creo que se ha autoequipado, creo. Ahora, para bajar era... Espérate. ¿Cómo era? Un momentito. Ahí. Ya lo tengo. Veamos. No. Este enemigo estaba como bugueado. Nos hemos pasado toda la zona en medio. Vamos a seguir. Un momentito. Y lo de las botas no funciona. Vale. Vale. Espérate. Creo que lo tengo, ¿eh? Ahora le había dado al Steve. Vamos a ver qué había por aquí. Momentito. Momentito. Lo sabía. No sé por qué, pero lo sabía. Jugarlo con mando. Esto, si lo podéis jugar con mando, perfecto. Y cuidado que no todos los mandos parecen ser compatibles. Al menos los de PC. Vale, ya está guardado esto. Vamos a intentar ir por arriba otra vez. Había un salto importante, ¿no? Hay que hacer el salto muy justo, ¿eh? ¿Eso qué significa?
Hay un símbolo de la muerte ahí. Ah, aquí está el monstruo de fuego. No sé ni cómo hice eso. ¿Para qué mentir? Puedes mover la cámara arriba y abajo con 8 y 2. A ver. Mentira. 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 Todavía tiene que perfeccionarse este juego. Momentito. ¡Ué! Aquí tenemos otro libro, un momentito. Dejo este diario de viaje para que, si fallo en mi misión de evitar que los poderes antiguos reinen nuevamente a los reinos de los hombres, mi legado no se olvide y Lorgrim pueda traer una paz duradera para todo Ygran. Vale, llave plateada. Y volvemos. Creo. Parece ser que sí. Que este es el final de la mazmorra. A ver si vamos por aquí. Hay un monstruo de fuego. Bueno, eso parece mercader, parece bueno. Vamos a ver si nos hace algo. Momentito. Lo de las botas creo que no funciona, ¿eh? Ah, hola. Gurban, se llama Gurban. Hace tiempo que no veía a alguien distinto a las horrendas criaturas que habitan esta forja. ¿Quién eres? Soy Firelink, de Osten. ¿Quién eres tú? Gurgan el errante. ¿Qué haces aquí? Mi pueblo ha sido atacado por criaturas que moran en esta forja. De repente, así de la nada. He venido a destruirlas para que mi pueblo pueda estar nuevamente en paz. Entiendo, has venido en busca de venganza. ¿Quién soy yo para juzgarte, pequeña? En mi juventud también tuve que tomar decisiones difíciles. No busco venganza, busco justicia por los horrores cometidos contra mi gente. Por la muerte de mi hermano. De repente ahora ha muerto su hermano. Como he perdido algo, pues seguramente sí, me habré perdido todo. Ah, hermanos, hace tiempo que no tengo. Soy el último que queda en mi familia. Todos murieron durante el saqueo a Lorgrim. En fin, pequeña, no quiero agobiarte más con mis pensamientos. Quería pedirte un favor, mi cabeza ya no funciona igual que antes. Se ha vuelto olvidadiza, como la mía. Por lo que durante mi viaje por el reino he perdido unos objetos importantes y no soy capaz de encontrarlos. ¿Podrías ayudarme? Lo siento, no puedo ayudarte, bla bla bla, y luego dirá que sí, ya está. Es una pena que no puedas ayudarme, pero si cambias de opinión te lo agradeceré. Espero volver a verte, Firelink, y que logres la justicia que anhelas. Gracias, Gurgan. Espero que puedas encontrar lo que buscas. Adiós. Ah, cuídate mucho. No son muchas espadas como la tuya que abundan, las que abundan en este reino. Muchos querrán obtenerlas sin importar las consecuencias.
Toma esto que encontré. A mí no me sirve. Adiós. A ver. Llave plateada, vale. Vale, tendríamos un par de llaves plateadas o algo así. 2 llaves plateadas y una de oro. Y parece ser que... A ver si podemos avanzar hacia adelante aquí, porque si no tendremos que retroceder. ¿Nos hemos dejado cofres? Sí, pero vamos a seguir avanzando. Vale, eso nos sirve. El shift no sirve. Retrocedamos. O muramos. Y no llegamos, bueno. A ver. Bueno. Un momentito. Parece que crece el número de enemigos por esta zona. Eso me parece bien. No. Quieto. Ahí. Vale, tenemos la típica gota de aceite que no sabemos si nos destruirá o no. Ahí tenemos al primer slime. Me gustaría ir a por él. ¡Buah! Ahí hay algo interesante, ¿eh?
Vale, vale, ahora. Ha ido bien, ha ido bien. Un par de intentos más. Y si no, lo dejaremos por aquí. Bueno, llegamos. ¿Qué hay aquí? Bastón de fuego. Presiona E. Vale. Un segundito. Ah, vale, no era el monstruo, era eso lo que lanzaba. A ver, lanza. Vale, no puedo. Espera un momentito. Vamos a ver por aquí. Ah, vale, ya me acuerdo de que iba esto. Otra cosa es que me salga. Uy. Vale. Un intento más y si no lo dejamos. No, ningún intento más. Vale, vamos por el medio. Antes no me había dado ahí. Avanza. Ahí. Vale, ya me acuerdo lo que quería mirar. Vale, ¿alguna forma de llegar hasta ahí? ¿Esto sirve para algo o no? Vale. Bien, veamos si podemos. Lo del shift no va bien.
Un poco más y ya lo dejamos, ¿eh? Me he atascado. Me da igual el daño. De hecho, me da igual la ruta. No, se queda parado, se queda parado. No lo continúa. Cuando cambia de pantalla... Vale, no, ya me acuerdo por dónde era él. Hay que hacer un salto, vale. Ya está. ¿Aquí qué hay? Guardamos la partida. Nos curamos y avanzamos. Vale, nos hace daño la salpicadura. Ahora voy a intentar hacerlo con el Shift. Y no se puede, ¿ves? No se puede. Lo hago normal y puedo. Vale, más. Vale. No se puede. ¿Por qué? Las botas no funcionan. Ya está. Pero ahora estamos más cerca. Un momentito. Vale. Y estos... No, esperaba que hubiera salida por aquí. Esperaba que hubiera salida por aquí. Vamos a tener que encontrar salida por arriba, creo. Porque había visto ahí un objeto raro. Vale, este objeto de aquí, esto lo había visto y quería saber qué era. Pero no podemos llegar ahí. Tranquilidad. Mira, un enemigo nuevo. Vamos hacia la forja. Ah, mira, aquí está. Un momentito, un momentito. ¿Podemos llegar ahí? No. Muy bien. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Mecanismo de elevador. Presiona abajo para desactivar el elevador. Ya está, ¿no?
Habremos abierto alguna compuerta. Ah, ese es el elevador. Ah, amigo, o sea que era esto. Cuando haces así... Vale. Ahí lo tenéis. Eso era. No, 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 no. Vamos hacia atrás, ¿no? Vale. Tengo un jefecito o algo, lo que sea, aunque me maten 1000 veces. Venga. Ahí estamos. Halur, ¿y de qué haces aquí? Nunca debiste entrar en mi forja, y menos con esa espada. La que fui a buscar a tu hogar, Ostem. Te la arrancaré de tus frías manos. Fuiste tú quien atacó mi pueblo. No permitiré que sigas en este valle. Vete antes de que acabe con tu vida. No puedes derrotarme. Los poderes que me fueron concedidos por Paduk, la hechicera del volcán, son superiores a los tuyos. Lo de siempre. Mi hermano, mi pueblo, lo destruiste todo, no te perdonaré. Aquí nos van a matar 1000 veces, lo sabéis, ¿no? A ver, podemos saltarle. Es difícil, ¿eh? Podemos subirnos a algo. Vale. A ver cómo era esto. ¿Hacemos algo? Así, vale. Parece sencillo de momento. Un poco más alejado. Se nos complica. Creo que nos ha pillado el timing. Ah, no, se me agotó energía especial o algo así, vale. Vale. Estaba claro, ¿no? Estaba claro. Bueno, tenemos que activar el ascensor. Y no me acuerdo cuál era el camino, pero lo improvisaremos. Ya está. Creo que funciona. Vamos a ver. Por aquí debería haber... Bueno, no nos hemos matado, también me sirve. Perdón. A ver si lo hacemos algo mejor. Allá. A los rayos esos no me había fijado. A ver, creo que se me acaba el poder mágico. Vale, es la barra azul. Y a partir de aquí... Está paralizado, está paralizado. A saco, a saco, a saco. A saco. Se ha vuelto frenético. No. Vamos a hacer el parry. Bueno, hemos estado cerca, hemos estado cerca. Uy. Bueno, ya que estoy...
Se me gastó, se me gastó. Venga, lo tengo. No. Creí que lo tenía. Estaba haciendo el parry y el ataque al mismo tiempo. No, se me acabó. Lo conseguí. Ansiaba la muerte desde que fui convertido en esta bestia por la hechicera del volcán. Gracias por haberme liberado. Perdón, hay que saltar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Creo que esto continúa, pero con este nivel me doy más que por satisfecho porque como no tengo mando, hice lo que pude con teclado. El plataformeo me ha parecido lo más difícil de este juego, más que derrotar a los monstruos. Los monstruos más o menos iban en buena sintonía. Y espero que os haya gustado. Así que compartidlo con vuestros amigos. Y si no tenéis amigos, compartidlo con vuestros enemigos. Y así viviréis batallas tan épicas como esta. Hacía tiempo que no lo decía, porque cada vez decía una cosa diferente para reinventarme. Adiós.